Seguimos con los evangelios de Cuaresma, hablándonos de quién es Jesús. La semana pasada escuchábamos que Jesús era el agua que daba vida. ¿Se acuerdan con la samaritana en aquel pozo y que iba y le pedía dame de beber, etcétera, etcétera, y donde decían yo soy esa agua viva, decía Jesús? Y en el día de hoy Jesús se nos presenta como aquel que es la luz del mundo. Y si ustedes estuvieron aquí el primer domingo de Cuaresma, recordarán que yo puse 3 signos del bautismo aquí. ¿Se acuerdan cuáles eran? La vela, que era signo de la luz, el agua, signo de la purificación, y el óleo, signo de la unción. Entonces la semana pasada vimos que Jesús era el agua viva, el agua del bautismo, significada en el bautismo. Y hoy vemos que Jesús es la luz del mundo, significada en el cirio. Son signos todos bautismales. Jesús es entonces aquel que nos ayuda a ver. Ustedes saben para qué sirve la luz. La luz es esta condición que tenemos en nuestra atmósfera que hace que se reflejen los objetos para poderlos ver. Si nosotros quitamos toda la luz, los objetos siguen estando ahí, pero no los podemos ver porque la luz no se refleja en ellos. Esto lo digo porque en el Evangelio que nos presenta a Jesús como la luz, se nos presentan 2 tipos de ciegos. Uno, el ciego físico, el que estaba desde nacimiento ciego, y otros, los ciegos de corazón, los que decía Jesús que pensaban que veían pero no veían. Yo digo que aquí Jesús actualizó un dicho popular, como dice ese dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Jesús hoy lo actualiza y dice: no hay peor ciego, que este sí es peor que peor, no hay peor ciego que el que cree que ve. ¿Se imaginan ustedes un ciego que cree que sí ve? Y como cree que sí ve, agarra el carro y se pone a manejar. Pues pobre de los que estamos alrededor de él, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús nos advierte. Y lo que le advierte a los fariseos al final. Dice, y entonces nosotros también estamos ciegos, le dicen los fariseos. Y le dice Jesús, pues si tú crees que ves, entonces estás bien ciego. ¿Por qué hace esto Jesús? San Juan, el evangelio que leímos hoy es de San Juan, es por decirlo de una manera, no es un historiador. Él es un evangelizador. Él está llevando un evangelio, un mensaje. No está nada más contando una historia como un cuento. Está enseñando algo. Y con este pasaje no nos está diciendo nada más que a un ciego de nacimiento lo hicieron ver. Nos está enseñando algo. Y va mostrándonos poco a poco cuál es el proceso de un cristiano. Dice, un cristiano es como ese ciego de nacimiento. Está ciego porque por nuestro pecado nosotros no podemos ver a Dios. Por nuestro pecado desde que nacimos nosotros somos incapaces de Dios. Y entonces llega Jesús. ¿Se acuerdan cuál es el gesto que hace Jesús? Suena medio gacho, suena así medio feo, ¿no? Te escupe saliva, hace lodo y se lo unge en los ojos. Signo de lo que Jesús hizo al encarnarse. Dios se hizo hombre, se hizo tierra con nosotros. Y es cuando nos ponemos la tierra de Cristo, es decir, a Cristo en los ojos, que nuestros ojos pueden ver una vez más. Y entonces no es nada más la historia, la anécdota, es el mensaje que está en el fondo. Cuando tú te unges a Cristo por el bautismo en los ojos, entonces puedes empezar a ver. Pero no basta el bautismo, no basta haber sido bautizado, no basta que este ciego le hayan sanado estos ojos por Cristo, sino que además este ciego se vuelve después
en alguien que da testimonio de Cristo. Cuando los fariseos le preguntan, bueno, ¿y quién dices tú que es Él? Él no dice, pues es un buen curandero, es un buen taumaturgo, como se le diría en aquel entonces. El ciego dice, yo creo que Él es un ¿qué? ¿Se acuerdan? Un profeta. Ya está anunciando, ya no solamente se le abrieron los ojos, sino que se le abrió el corazón. Y por la fe empieza a creer en Jesús. Y creer en Jesús como un profeta. Y después este mismo ciego se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿y crees tú en el Hijo del Hombre? Esa frase habla de el Salvador, el Mesías. ¿Crees tú que yo soy el Mesías? Y dice este santo ciego, creo, Señor. Y postrándose, ¿qué hace? Lo reconoce como Dios. No solamente como profeta, sino como Dios. Porque a nadie se le adora más que a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense todo el proceso de conversión de este ciego. Es el proceso que nosotros tendríamos que vivir. Pero para poder vivir eso, la primera condición que tendría que empezar por pasar en nuestra vida es reconocernos ciegos. Reconocernos incapaces de ver la realidad como Dios quiere que la veamos cuando no lo tenemos a Él. ¿Cuántos de nosotros vivimos pensando que nuestra inteligencia es suficiente para ver la realidad? ¿Cuántos pensamos que nuestras fuerzas son suficientes para educar a nuestros hijos? ¿Cuántos pensamos que nuestro esfuerzo es lo suficiente para sostener en salud y bienestar a nuestra familia? ¿Cuántos pensamos que nosotros podemos comprender el mundo, comprender la historia, comprender a la humanidad y salvarla sin Dios? Hay muchos que viven así. Hay muchos que se atreven a vivir, y digo yo, no solamente ateos o paganos, no, muchos cristianos que se atreven a vivir sin Cristo y se sienten en paz, que no viven en gracia por largos periodos de su vida y creen estar construyendo una familia cristiana, que no comulgan por años y piensan que están educando a sus hijos en la fe, porque los tienen en tal colegio o los mandan al catecismo. Y entonces son ciegos que creen que ven. Personas que piensan que pueden ver a Dios sin estar con Dios. Y nosotros también, cuando enfrentamos nuestra realidad, cuando enfrentamos nuestros problemas, cuando enfrentamos diferentes situaciones, ¿dónde ponemos a Dios? Para poder ver, no lo que queremos ver, sino lo que Dios quiere que veamos. Necesitamos de Él. Necesitas ungir tus ojos con la luz, con la gracia de Cristo, para ver en tu familia lo que no has podido ver, para poder superar el problema que no has podido superar o perdonar a aquella persona que no has podido perdonar. ¿Por qué no la puedes perdonar? Porque no alcanzas a ver lo que Dios ve en ella. Y entonces tenemos que acercarnos con humildad ante el Señor y decirle, Señor, unge mis ojos. Y yo todavía lo extendería, unge mis oídos para escuchar lo que no he podido escuchar. Unge mi corazón para amar como no he podido amar. Y entonces sí nos estaríamos acercando al misterio de Cristo. Y nos estaríamos haciendo cristianos y nos podríamos postrar ante Él y decirle, Señor, en verdad, sin ti no lo puedo alcanzar. Pero adorar significa vencernos ante Él, reconocer que estamos limitados y cómo nos cuesta a veces hacerlo. Decir a Jesús, bendito seas y alabado seas, y por ti logramos todo lo que alcanzamos, de los dientes para afuera, sin postrar nuestro corazón, es fácil. Pero poner nuestra voluntad, poner nuestro corazón y nuestros afectos y decir, amo porque tú me has amado.
miro porque tú me has sanado. Eso es lo que acaba de decir este ciego. Los fariseos, confiados en su sabiduría y en su inteligencia, permanecieron ciegos. Y el resultado de este pasaje es que aquellos que creían que veían, terminaron ciegos. Y aquel que sabía que no veía, terminó mirando. Y de aquí yo quisiera plantear el propósito de esta semana. Una semana a vivir a la luz de Cristo, con la luz de Cristo. Y les pongo este ejemplo. Imagínense que ustedes entran en un cuarto oscuro y toman una luz roja, una lámpara con un celofán rojo, e iluminan todo. ¿De qué color se va a ver todo? Y si le ponen amarilla, amarillo. Cuando digo iluminar nuestra semana con la luz de Cristo, significa tener una lámpara, que sea la palabra de Dios, que sea el amor de Cristo, y que nos permita ver lo que estamos viviendo no desde nuestros intereses, desde nuestra luz o desde nuestra sabiduría, sino desde la luz de Cristo, que supera nuestros egoísmos, que transforma nuestros temores, que fortalece nuestras esperanzas. Y entonces sí, la linterna es Cristo, y cuando entremos a ver ese lugar que se parece oscuro, las cosas se van a ver diferentes. Sea Cristo nuestro Salvador, sea Él quien ilumine nuestras vidas, y en esta semana podamos, con su luz, reconociéndonos necesitados de ella, dar testimonio como este ciego y decir, en verdad, Dios es el profeta, el Hijo de Dios, sin el cual no pudiera ver lo que hoy estoy viendo. Con esa intención, celebremos nuestra fe. Nos ponemos de pie, por favor.